Buenas tardes, bienvenidos al podcast que nos podcast. Hoy quisimos hacerlo algo distinto, algo diferente, algo relacionado al tema y de pronto que nos viene tanto políticamente y culturalmente como lo es desde el Consejo de Bogotá. Estamos con Daniel, Wilmer. Entonces venimos a exponer un tema el cual viene desglosado en dos o en tres, digámoslo así. Vamos a hablar netamente de lo que es el romanticismo, netamente de lo que es el crecimiento de Frankenstein y netamente de lo que es el vitalismo. Les vengo a hablar un poco sobre el vitalismo. Digamos que este viene como tal. Este habla sobre un principio, el cual la sangre es vital. Pero bueno, para llegar a todo esto tenemos que venir desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, y la definición de pronto del vitalismo es como la ciencia y la biología influyen como tal en la sociedad. Para esto también tenemos que tener dos personas las cuales fueron muy importantes en este proceso, como lo fue Habermas y Hunter. Ellos nos hablan sobre, como les decía anteriormente, sobre el principio de la vitabilidad conforme a la sangre, ¿sí? Ahí, claro, se juntan otros dos exponentes, como lo son Volta y Garnelli, ¿sí? Digamos que ellos tienen sus contradicciones, como lo estábamos viendo. Tú sabes que ellos tienen sus contradicciones. Ellos hablan, digamos que sobre unos factores externos y unos factores internos, a los cuales Wilmer sería bueno charlar, digamos, cómo ellos toman esos factores externos y esos factores internos a la medida de la interpretación. ¿A qué voy con esto yo? Claro, uno, digamos que primero ellos eran totalmente opositores, y como lo podemos ver acá preciso en el lugar que estamos, siempre hay una posición y siempre hay unas personas que de pronto no están tan a la posición, y cada uno tiene su punto de vista. Como él lo tomaba, primero tuvieron un problema político como tal, y también tuvieron un problema, digamos, de pensamiento y filosófico. Y algo muy interesante de lo que yo hablaba ahorita y de lo que te quería decir era el tema externo-interno, ¿sí? Uno lo ve por el tema interno, sobre donde se supone que todo lo biológico va internamente, ¿sí? O toda la sangre va internamente. Y también está el externo, ¿sí? Donde el externo, pues ellos lo ven más como un tema filosófico, o no sé si de pronto... Para ir como más en síntesis a lo que estás diciendo, lo que ellos nos tratan de decir es que, empiezan a mirar cómo la energía empieza a ser importante en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, ahí es donde empiezan a mirar. Volta decía que la energía era un componente externo que nos mantenía con vida, y por el contrario, Garnelli decía que la energía era un componente interno, que era el que hacía que la sangre fluyera y nos mantenía con vida. Ese era como el choque que tenían ahí ellos cultural, o que está en oposición. Sin embargo, es importante aclarar o resaltar que Volta fue el creador de la pila eléctrica, como la conocemos. Así como Garnelli también, él entiende y tiene el tema muy expuesto a lo que es el tema galvánico, ¿sí? Entonces, desde allí nacen dos ideologías totalmente distintas, ¿sí? Donde cada uno como tal tiene un experimento, ¿sí? Hace su experimento a lo que ellos piensan, o de pronto no a lo que ellos piensan, sino de pronto a sus ideales y distintivos por aparte. Aquí también nace un experimento de Giovanni Aldini que se me hace muy bueno traer a colación en este momento, y digamos que nace también de Volta, ¿sí? Y digamos que es a la ciencia o a la metafísica que vivimos hoy en día, y es de pronto utilizar la electricidad para tener movimientos musculares, ¿sí? Si digamos bien la ciencia últimamente lo ha experimentado y se ha hecho, ¿sí?
porque lo podemos ver, son ejemplos que son de ahorita de la vida real y es algo muy, muy concurrido, ¿sí? Entonces, a la hora de pronto de tú tener una lesión, si hago como un paréntesis del ejemplo, a la hora de tú tener una lesión, tú te has dado cuenta que utilizan diversos aparatos para realizar ese tipo de movimientos musculares. Y también traigo, digamos, una perspectiva que yo traía y que de pronto tenía muy en clara de lo que yo te venía comentando, que de pronto no estaba en el video. Se me hace también como que ellos toman la esencia en la sangre, ¿sí? Ellos en algún principio toman que la esencia es la sangre, la habitabilidad, el principio de habitabilidad me hace acordar mucho al principio de legalidad, porque es como un principio que nosotros tenemos, ¿sí? Donde nosotros podemos interponer hacia cualquier cosa, ¿sí? Hacia de pronto cuando o a mí me capturan o de pronto tengo diversos factores que de pronto yo pueda exponer. A ese principio también se me hace como el principio vital en el tema de la sangre. Se me hace como, bueno, listo, es algo como muy parecido. Analogía. Analogía, exacto. Y también algo muy, muy sabio era que yo escuchaba y decía como algo así también se puede exponer como el tema de la transfusión de la sangre, ¿sí? Que de pronto puede venir a colación por lo que digamos el tema principal como tal es la sangre, ¿sí? Digamos que se pueden como igualar, como hacer como un factor igualitario, ¿sí? Teniendo en cuenta primero la época en la cual estaban comenzando a analizar este tema de la sangre, el mismo tema de la energía como nos aplica. Y es curioso porque él se da cuenta que los arcos eléctricos, a medida que caían sobre las ranas, generaban que las ancas de las ranas se movieran. Entonces de ahí es donde comienza ese experimento Aldini para desarrollarlo. Y lo que tú dices del tema de la transfusión, claramente los principios, toda la medicina moderna que tenemos viene basada desde esos puntos en los cuales comenzaban a analizar cómo es que funciona nuestro cuerpo sin tener las mismas herramientas que nosotros tenemos. Es algo sorprendente. Total, y adicional a eso también, que si vemos bien, el vitalismo fue esencial para la ciencia y para la medicina, ¿sí? Porque, claro, tanto apoyó a una parte, digamos, tuvo influencia en la ciencia, y también en la parte de la medicina, claro, no solo por el lado de la ciencia, en el tema de la transfusión de sangre, en el tema también, digamos, de lo que yo hablaba del tema muscular, pero abarca mucho este tema, ¿sí? Abarca mucho el tema de la electricidad, que también vemos que el tema de la electricidad lo manejan muy bien, entonces abarca mucho este tema y se me hace muy, digamos que el vitalismo como tal, si yo lo pudiera describir y dar una definición de pronto a lo que yo entendía o a lo que de pronto me capta el video, es fundamental, fue fundamental para la ciencia, la biología y para la medicina, ¿sí? Claro, y podemos revisar el experimento que hace Aldini, en el cual coger electricidad y conectársela inicia con animales, conectando la electricidad en los animales, y después poder conseguir los permisos para conectárselos a una persona ya muerta, así fuera un asesino. Debe ser bastante impactante ver ese tipo de experimentos, por lo mismo, por la falta de tecnología que tenían, pero esa hambre de conocimiento, de querer aprender más y empezar a conectar corriente al cuerpo para ver la reacción y mirar si se podía volver a traer a la vida. Y estos avances nos van a servir para ahorita darnos cuenta más adelante en el romanticismo, que ha tenido un avance, pues como tal el encaje del romanticismo y el avance tecnológico. Y esto creo que nos vamos a dar cuenta ahorita en un momento más adelante. Entonces, para encontrar una correlación, ¿sí? Como lo que yo te decía anteriormente, pues está lo que es la tecnología y el romanticismo, como lo es Lord Byron y como lo es Shakespeare, ¿sí? Todo nace en el siglo XIX como tal, ¿sí?
viene de la misma época, pero digamos que esto nace más y ellos son exponentes hacia el lado inglés, ¿sí? Pero pues tú nos puedes contar algo más de preámbulo en este tema, Wilber. Claro, es que para poder entender todo lo que representa Lord Byron es importante mirar de dónde viene esa influencia marcada por Shakespeare, que lo que ellos hacían era esa literatura emocional y trágica que influencia en el tipo de literatura, el romanticismo, que ya viene a desarrollarse de una manera más trágica con muchos autores, que los hablaremos más adelante. Pero pues es fundamental, es imposible hablar de romanticismo sin hablar de Lord Byron. Entonces, cuéntanos, Lord. Bueno, pues ya que estamos hablando ya del romanticismo, pues ya se puede pues abordar como la obra, como ustedes lo han dicho, de Lord Byron, pues influyó también en la literatura inglesa, ¿no? Pues también fue un movimiento pues también romántico, ya que se destaca como la importancia de la subjetividad y las emociones también de su poesía. No sé ustedes qué piensan de la obra de Pues Byron. yo siento que también él marcó un impacto, digamos que pues esto no lo saqué del video, esto lo saqué más de pronto averiguando. Él tuvo un impacto en la literatura moderna, ¿sí? Digamos que él marca un antes y un después, en donde también digamos que marca principios muy claros, de los cuales también diría, no sé, pensaría yo que están en una constitución y por eso como tal hacen parte de una política, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En el tema de la libertad, ¿sí? Para mí la libertad es algo, digamos, esencial en el ser humano, ¿sí? Y también el tema, digamos, esto ya es más pasional, pero sobre el tema de la pasión y, digamos, los sentimientos como de cada persona, ¿no? Claro, es que por lo menos Lord Byron, porque fue tan relevante en la literatura romántica, primero fue amado por Inglaterra, sí, por Londres, era amado, pero a medida que su éxito, su popularidad fue creciendo, asimismo fueron creciendo los escándalos y demás hechos que hicieron que él pasara a ser una persona odiada y exiliada. Daniel va a contar un poco sobre el exilio de Byron. Bueno, del exilio de Byron puedo decir que pues Byron tuvo muchos escándalos, pues ya que fue exiliado de Londres a Grecia. Y es ahí, después de este exilio, donde ellos se reúnen con Shelley en Suiza, en una cabaña, en el invierno, en 1816, el año sin invierno, debido a la erupción del volcán que llevó a la hambruna en parte de Europa, porque, claro, por la ceniza y todo esto que genera la erupción del volcán, procede pues, a anular el cielo, evitando que la luz del sol llegue y pues las plantas y animales empiezan a fallecer. Dentro de eso pues claramente no estaba previsto de que las ovejas no se podían esquilar porque se iban a quedar sin lana y el frío las iba a matar, pero era algo que no era previsible para el momento. Pues no sé si eso de pronto ya lo dijeron antes o vengo a colación hasta ahorita. De allí es donde de pronto nace como tal la naturaleza como reflejo de la subjetividad, ¿sí? ¿A qué voy con esto y a qué me hago entender de pronto con esta teoría? ¿Sí? Digamos que me gusta ponerlo muy claro en los ejemplos de la vida real, ¿sí? Y digamos que lo veo como en lo típico. Yo sé que diferimos de pronto de no poner ejemplos específicos, pero de pronto lo veo como en el tema del derecho penal. Digamos que cuando hay algo típico se supone que hay algo objetivo y algo subjetivo, factores internos, factores externos, y lo complejo mucho, o bueno, lo veo mucho por este tema subjetivo,
porque digamos que representa al artista o la presentación, ¿sí? Donde se utilizaba como para explorar, digamos que emociones y contradecirse con ellas mismas, ¿sí? Donde también digamos que se tenía en cuenta, o algo que se debe tener muy en cuenta para este tema de la subjetividad, es un enfoque, ¿sí? Ese enfoque, digamos que transforma como tal, digamos, ese paisaje, ¿sí? O un paisaje a lo profundo que tiene el ser humano, ¿sí? Digamos que como a lo bello que se ve el paisaje, como verse por dentro por sí mismo, no sé, algo así como hago colación. Claro, teniendo en cuenta que veníamos de un arte que era muy literal, por decirlo de alguna manera, es decir, aquí podemos ver la estatua, entonces en el arte que se venía manifestando hasta la época, era representar esa estatua sin nada más que la misma estatua. Aquí entra lo que dices tú, esa subjetividad donde muestra el caos y todo lo que lleva más allá de un paisaje romántico. Un paisaje romántico, ¿sí? Además que también nos habla sobre una relación, ¿sí? Entre hombre y naturaleza, y ese también se me hace el punto clave del romanticismo. Entonces para ello el tema del romanticismo para mí también es muy importante, digamos que valga aclarar un punto y un enfoque, digamos para mí muy importante, que es la tensión entre el hombre y la naturaleza. No sé, Daniel, ¿qué nos tiene por opinar? Bueno, ya se sabe pues destacar pues que la naturaleza es como una relación conflictiva, ¿sí? Entre el hombre y la naturaleza, ya como tú lo acabas de decir. También se puede decir pues que la poesía romántica, la diferencia de la representación, el equilibrada y confrontada de la naturaleza es en el arte. Entonces pues no sé si ustedes piensan, igualmente el arte también influye en esa representación, ¿no? Pues, también está equilibrada también con la naturaleza. Yo siento que cuando se refiere a tensión entre el hombre y la naturaleza, su búsqueda es algo, digamos que no es a ciencia cierta, ¿sí? Es algo totalmente vacío. Es algo que yo digo que yo no puedo decir si hay tensión entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Porque pues, o sea, es algo que no es existencial, si me hago entender. No sé, para mí es algo vacío y es algo que de pronto es una tensión que para mí no va. Claro, y es por estos mismos eventos o análisis que están haciendo ustedes, donde como les comentaba, en esta cabaña donde se reúnen estos poetas románticos importantes de la época, nace un nuevo género, como es este género que aún sigue inmiscuido en la sociedad y que es altamente atraído y maravilloso para algunos, que es el vampirismo. Este arte literario nace de esa cabaña, de esa creación, de esa confrontación, de ese vacío del cual estás hablando, se genera en esa cabaña, donde nace este nuevo género literario, como es la literatura de vampiros. Y a su vez, Mary Shelley comienza con el escrito de Frankenstein, donde ella lo empieza a explorar en la misma cabaña, y aunque no lo termina de desarrollar ahí, comienza el inicio de esta obra maravillosa en esa cabaña, en medio de ese caos que había por la misma erupción del volcán. Comienza ese escrito donde ella lo que nos hace es mostrar esa transición, que lo que era Víctor Frankenstein y esta criatura sin nombre, pero no es dejarla sin nombre a propósito, sino para encontrar ese equilibrio, esa comparación que tú encuentras al ver una cosa monstruosa que te está reflejando a ti.
Es lo que ya nos plantea con el libro de Frankenstein. Puede donde ser como una literatura de la Bella y la Bestia, o como, o bueno, como el de Shrek. no, Más o vendría menos. siendo algo así como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde él es una persona que a su vez son dos personas, una que es bondadosa y la otra que es un monstruo, y que los pone, cuando se mira en el espejo, es el mismo pero de una manera monstruosa. Es lo que ya nos representa en esta versión de Frankenstein, en el cual Víctor comienza a transformarse y a sacar ese lado monstruoso del que tiene, y por el contrario el monstruo se empieza a humanizar y se empieza a ver más noble, más comprensivo, más humano. A diferencia de lo que se suponía que era un humano, empieza a mostrar todo ese lado salvaje y monstruoso por el cual, como mencionábamos antes, en los podcasts anteriores, en los videos anteriores del contractualismo, esa naturaleza humana que puede ser perversa por el simple hecho de ser humano, como lo decía Hobbes, ¿sí? Esa naturaleza malvada por la cual nos acompaña. Bienvenidos al podcast, que no es un podcast. Hoy estamos con gota a gota. Conocimiento fue creciendo, su Popularización. popularidad. Popularidad. Estaba paralizado. Ay, dale, gordo. Byron fue exiliado de Grecia No, a Grecia. a Grecia. Ah, que es Grecia. el orden. Bueno, John Byron, pues John Byron no es el de las cruces.